Entonces, la clase de hoy vamos a retomar este concepto del curso llenamente. Ya pasamos vectores, pero antes de eso habíamos hablado sobre qué era la densidad específica y el concepto de que por qué estábamos estudiando este curso. Hoy toma tomar un nuevo concepto, una nueva medida que podemos tomarle a un objeto. Recuerden que Profe, siempre vamos, ¿sí? una consulta, el video que era de ayer de nuestra clase, No escuché la última parte, ¿qué? el video de ayer que subió ¿Sí? usted era 1 hora más o menos lo que duraba, No sé cuánto dura, ¿por qué? o 59, el que dice Fish 3, ¿o no? Ese, Sí, sí, ya. Vale, sí, eso no. les corresponde siempre el de FIS 003. Recuerden que hay 3 cursos, mañana va a haber un cuarto, pero a ustedes les corresponde el FIS 003. Y ya hay Ya. subidas 4 videos, las 4 clases que hemos tenido hasta ahora. Ya, Ok, vale, profe. entonces vamos a hablar de la temperatura, que es lo que tenemos un objeto en el cual queremos observar cierta información. Y esta información que lo vamos a entrar hoy día es respecto a lo que nosotros erróneamente de repente confundimos como temperatura o calor, que es lo mismo, y realmente no es lo mismo. Qué tan caliente, qué tan frío está un objeto. A esa unidad, a ese observable que nosotros podemos medir, se le conoce como temperatura. Y es un concepto que es fundamental en este curso. Y hay que entenderlo muy bien, porque después, más adelante, lo podemos confundir con el concepto de calor. Por eso hay que definirlo muy bien, entender dónde se puede aplicar y cómo se puede medir. El objeto que tenemos acá, nosotros podemos tocar y sentir que este objeto, como nosotros lo decimos, tiene una cierta temperatura. Puede estar a temperatura ambiente, aproximadamente 24 grados Celsius, o puede estar muy frío, ahí es relativo que es frío, puede ser 0, 1, 2, o estar muy caliente, en 100 grados Celsius, o estar en 120 grados Celsius. Esa sensación que el cuerpo tiene, que nosotros sentimos sobre él, es lo que nosotros llamamos temperatura, y es un reflejo del cuerpo por dentro. ¿Qué es lo que le está pasando al cuerpo por dentro? Los cuerpos, todos los objetos, están compuestos por átomos, por millones de átomos. Y esos átomos pueden estar quietos o se pueden estar chocando entre ellos por tratar de ocupar un espacio. Es como un gas, es como si yo tuviera una pieza vacía, uno piensa que está vacía pero hay aire, y yo libero un gas de un color. Y lo que voy a ver es que este gas empieza a distribuirse, empieza como a desplazarse. Entonces se van a empezar como a formar olas dentro de esta pieza por este color y van a chocar entre ellas y se van a tener movimientos medio raros. Ese movimiento es la sensación de temperatura. Si se mueve mucho, el objeto tiene una mayor temperatura. Si estos átomos se mueven muy poco o casi nulo, tienen muy baja temperatura. Por eso nosotros cuando estudiamos un objeto, por ejemplo el agua, tiene 3 fases que nosotros conocemos, que es el estado gaseoso, que está como un gas, el estado líquido y el estado sólido. Entonces, el ejemplo que estamos usando es el agua. ¿Por qué? Porque el agua la podemos ver perfectamente en los 3 estados. Podemos tomar un vaso de agua, podemos ver el vapor de agua que sale por la tetera y podemos a temperaturas muy calientes ver el gas, el líquido y congelarlo en el refrigerador para obtener hielos, que son los sólidos del agua. Entonces, podemos observar esos 3 estados sin que nos pase nada. También podríamos ver los estados de, no sé, del hierro o el cobre,
y podríamos ver el gas de cobre o el líquido de cobre, pero las temperaturas serían tan altas que lo haríamos daño. Pero todos los objetos en sí pueden estar en estas tres fases, tanto líquidos como gaseoso y como sólido. Ahora, la diferencia entre estos tres estados es que los átomos que componen, ejemplo, vuelvo a decir el ejemplo del agua, van a estar de distintas formas. En el sólido, los átomos van a estar muy rígidos, no se van a mover entre ellos. Se va a formar como una estructura tan entre ellos, entre los átomos, no se van a mover, que se forma como una red. Y esa red es lo que nosotros visualizamos como el cubo del agua. Y es muy rígida, nosotros le podemos pegar y no se va a deformar. Y como no se mueven y están muy rígidos, la temperatura que el objeto tiene, este concepto de temperatura, es muy baja. No hay transferencia de movimiento, los objetos, los átomos no se mueven. Entonces, como no se mueven, la temperatura que tienen es muy baja. No cero, pero baja. 0 Celsius, pues. El líquido no se mueven tanto, pero igual algunos logran moverse. Algunos de estos átomos se logran mover y se llevan consigo algún grupo. Entonces, como hay una separación, es lo que se forma como el estado líquido. Y el estado líquido, en comparación al estado sólido, tiene una mayor temperatura, tiene una mayor energía, que se entiende, o una mayor libertad. Los átomos se pueden mover más fácilmente o más libremente. Y el gaseoso es que ya los átomos están todos libremente y todos se tratan de mover en diferentes direcciones y chocan entre ellos. Y a medida que chocan, aumenta más la temperatura y empiezan a moverse. Entonces este es el estado gaseoso. El estado gaseoso es cuando ya todos los átomos son libres, no están conectados unos con otros y se mueven al azar. Pueden que choquen o no, pero se mueven libremente. El líquido, semilibre, pero predomina, depende del líquido. Hay líquidos que son muy acuosos y otros que son como menos acuosos, como muy líquidos o que son como pegajosos. Y eso depende de la distribución entre los minisólidos que se forman y los que son sólidos. El estado sólido es totalmente que está quieto. En física, además de estos tres estados, existen dos estados más que se reconocen. Pero son muy raros, ya no tan raros, pero sí existen en la naturaleza. Que son el estado condensado y el otro estado era el plasma. El plasma es el que viene después, si empezamos a aumentar, imaginemos que hacia acá aumentamos la temperatura. Primero partimos con el sólido, que está muy rígido, después están un poco rígidos, después están todos libres. Entonces, ¿qué le queda al plasma? El plasma es que son tan libres que los átomos están compuestos por electrones que giran alrededor del núcleo. Y los electrones ahora empiezan a liberarse del átomo. No lo sabía. Y eso forma una radiación. ¿Dónde se ve el plasma? En el fuego. El mismo fuego de un fósforo es plasma. Y lo que estamos viendo son los electrones que están saliendo del átomo, de la madera o del fósforo. Entonces esa irradiación y esa energía que se libera son los electrones que están saliendo del átomo. Y por eso a ese estado se le conoce como plasma, que ya es la destrucción total del átomo porque se están saliendo los electrones. Mientras que el caso opuesto, a temperaturas más frías que las que conocemos, está lo que se llama condensado, que los átomos están tan fríos que empiezan a juntarse, que además de estar pegados por la estructura, empiezan a juntarse tanto que se empiezan como a mezclar. Ya no somos capaces nosotros de distinguir en esa... Es como una plasticina que está todo junto, entonces no puede, los átomos están tan juntos que no podemos distinguirlo, no podemos saber cuál átomo es cuál. Es como que se formó una masa. Y a eso se le conoce como un condensado o condensado de Bose-Einstein.
¿Por qué? Porque ellos fueron los que teóricamente dijeron que podía existir. Esto se hace en laboratorio. Los condensados son lo más difícil. Como se acuerdan que en la primera clase hablamos que lo más difícil era enfriar las cosas y no calentarlas. Calentarlas es súper fácil las cosas. Es súper fácil obtener líquidos, gaseosos y plasma. Pero lo que sí es complicado es obtener sólidos de materiales que no son sólidos. Y más aún, es más complicado obtener condensados. Hace como 3 semanas o 4 semanas salió la noticia de que ya por lo menos pudieron hacer el primer condensado en el espacio. Desde mucho antes se hacían los condensados en laboratorio, pero es la primera vez que se pudo hacer en la estación espacial. Y la gracia que tiene es que duró más. Es tan difícil obtener un condensador que la temperatura tiene que ser tan baja, que hasta la más mínima vibración del experimento hace que se caliente. Porque recuerden, temperatura está relacionado con qué tanto se pueden mover los átomos. Y si los átomos se mueven, aunque sea muy pequeños, se van a calentar, van a aumentar su temperatura. Entonces tenemos que hacer que estos átomos no se muevan. Nosotros solamente los vamos a centrar en estos 3 estados que son los básicos: el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero también es bueno que uno conozca que existen 2 más, que el plasma y el condensado. Entonces, esta relación del objeto que estamos estudiando, este objeto, y la relación que tiene dependiendo de cómo se mueven los átomos que lo componen, es lo que nosotros vamos a llamar temperatura. Es la temperatura que va a tener. Una temperatura muy alta, los átomos se mueven más. Una temperatura muy baja, los átomos se mueven menos. O también se dice que vibra menos o vibra más. Un ejemplo es que ustedes basta con que le peguen a la mesa, así muy suave, no tan fuerte, y muy seguido, y se va a empezar a calentar justo esa zona, o su mano se va a empezar a calentar. Y es porque está vibrando. Entonces están moviendo los átomos, como que pescaron un fierro y empezaron a moverlo, a tratar de que se doble, y de tanto doblarlo, ida y vuelta, que se va a empezar a calentar. Cuando uno trata de romper un alambre, empieza a doblarlo. Y de tanto doblar que se calienta. Y aumenta la temperatura. Entonces es un buen ejemplo de que ahí se da uno cuenta que la temperatura está totalmente relacionada con el movimiento. A mayor movimiento, mayor temperatura. Y si aumenta temperatura, en el ejemplo del metal, de una barra de metal, un alambre muy delgado que uno puede conseguir y lo trata de romper solamente con las manos, empieza a hacer este movimiento de girarlo hacia arriba y hacia abajo, doblarlo. Y de tanto que va a empezar a calentarse. Y va a ceder. Y se va a separar. Porque está con mayor temperatura, entonces trata de empezar a separar. No lo vamos a conseguir que se funda, que se vuelva líquido, pero sí es más maniable, que se entiende esa palabra. Es más fácil, más dócil de mover. Ya. Entonces, con lo que hemos hablado hasta ahora, entendemos que la temperatura es una relación de los objetos que vamos a estudiar en cuerpos, y es una propiedad relacionada con qué tan frío o tan caliente uno entienda por el objeto. Y está relacionado con la vibración y la agitación de este cuerpo o de las partículas que lo componen. Toda la materia está formada por átomos. Los átomos ocupan espacio. No puede haber un objeto que no esté compuesto por átomos. Si no, no sería un objeto, sería nada. Todos los objetos están compuestos por átomos y por lo tanto, por defecto, van a tener temperatura. O temperaturas muy bajas o temperaturas, todo el rango de temperaturas. Ahí hay un dilema que uno, entonces, podría llegar uno a la temperatura más baja posible, la temperatura 0 Kelvin, por el hecho de ya ocupar espacio, sería muy difícil. No se sabe, hasta el día de hoy todavía no se puede llegar al 0. Hay una discusión. Entender si se podría llegar
a observar la temperatura más baja posible del universo. Los materiales, como dijimos también, tienen distintos estados y que son los estados que nosotros conocemos como sólidos, líquidos o gaseosos. El agua, nosotros si ponemos una olla y ponemos cubos de agua, estos cubos, si empezamos a ponerlos debajo del fuego, lo que va a pasar con estos cubos es que se van a empezar a calentar, van a empezar a aumentar su temperatura. Y lo primero que van a hacer es convertirse en líquidos, se van a empezar a separar en grupos. Primero son todo un cubo que están unidos, como este dibujo que está acá, pero después los átomos se van a empezar a separar, pero grupalmente. Un grupo, después otro, y así. Y es un momento en que van a estar tan libres que ya no tienen más espacio porque quieren moverse y no van a tener más espacio y se van a empezar a liberar de la olla y tratar de liberarse más espacio, tratar de separarse entre ellos lo máximo posible. Y ahí ya se convirtieron en gas. Entonces ahí son los estados que nosotros conocemos tanto sólido, líquido y gaseoso. ¿Por qué siempre en los libros y en este curso se habla primero del agua? Es porque nosotros los basamos en el agua. La tierra, la vida, se originó gracias al agua. Gracias a que la temperatura de pasar de un sólido a un gaseoso está dentro de un rango, por ejemplo, el sólido para estar en el agua es de 0 grados Celsius y el gaseoso es 100 grados Celsius, que gracias a este rango entre 0 y 100 se puede originar la vida. Es muy raro ver, pues existen, pero son muy raros, los organismos que viven bajo 0 o sobre 100 grados Celsius. Y es porque se basan en el agua. Y es porque es la mayor cantidad que hay en la Tierra. Aunque se llame tierra, lo que más hay es agua. Uno también puede observar que en la Tierra, en el mapa mundi, si yo dibujo América, Europa, África y todo lo demás, donde se originan siempre las primeras civilizaciones, los primeros indicios de vida, o donde hay mayor cantidad de vida hasta el día de hoy, siempre está relacionado con el agua. Siempre tiene que estar donde hay agua. Un río, un lago, por las temperaturas, que después más adelante lo vamos a dar cuenta que cuesta mucho congelar el agua y cuesta mucho evaporarla. Entonces, como cuesta mucho salir de este rango de 0 a 100, no hay cambios bruscos de temperatura, no hay cambios bruscos entre el día y la noche, y por lo tanto la vida se puede sustentar en esos puntos. En el desierto es muy fácil pasar de menos grados Celsius, de menos 10, menos 5, a 40 en la tarde. Y esos cambios muy bruscos obligan a que no haya vida, porque la vida no se puede adecuar a cambios tan bruscos. Mientras que en lugares donde sí hay agua a la orilla del mar, o en los lagos o en los ríos, no varía mucho. La temperatura se mantiene estable, porque el agua la mantiene estable. Cuesta mucho cambiar la temperatura del agua. Nosotros estamos acostumbrados a calentarlo en el fuego de la olla de la cocina o meterlo al refrigerador, pero esa energía es demasiada. Estamos gastando mucha energía para poder calentarla o congelarla. Entonces la temperatura. Es necesario tener claro que la temperatura es una medida de comparación. Nosotros no podemos saber qué temperatura tiene un objeto si no lo comparamos. ¿A qué se refiere? Que la única forma de saber qué temperatura tiene un objeto es por medio de un termómetro. Y lo que va a hacer el termómetro va a tocar el objeto, o por medio de ahora por láser, y va a comparar. Es una comparación. Los termómetros más antiguos hacían que el termómetro tuviera la misma temperatura. Y como nosotros podíamos graduar este objeto, sabíamos qué temperatura tenía el objeto inicial, pero por medio de comparación. Hoy en día tenemos una tabla por medio del circuito electrónico de saber qué temperatura puede tener el objeto. Pero siempre lo comparamos con una tabla, con un objeto
¿Qué es lo que pasa? Vamos a profundizar un poco este concepto de comparación, que es lo siguiente. Nosotros podemos tener un objeto que está a una cierta temperatura que no conocemos. Vamos a poner que está frío, por eso le voy a poner un color celeste. Este objeto está ahí frío. Y yo voy a saber a qué temperatura está. Y para eso voy a usar un termómetro. Un termómetro antiguo. Primero vamos a partir con los más antiguos, que eran de estos de vidrio, que adentro traían un líquido. Voy a cambiar el color para que no sea uno morado. ¿Sí? Mercurio. Y después vamos a explicar por qué se usaba mercurio y todo eso. Y lo que vamos a hacer es que entre en contacto. Cuando lo toca, después de un tiempo, por eso uno tiene que esperar que el termómetro funcione, lo que estamos haciendo con el termómetro es que empiece a graduarse, o aumente o baje la cantidad de la temperatura del termómetro, hasta que los dos obtengan la misma temperatura. Si yo toco algo, o dos cosas se tocan, después de mucho tiempo van a obtener la misma temperatura porque van a estar juntos. Se van a transferir ahí energía hasta tal punto que van a obtener la misma temperatura. Entonces, el mercurio, que antiguamente se ocupaba en los termómetros, va a comprimirse, a volverse sólido o a dilatarse, a volverse muy líquido, dependiendo de la temperatura. Y va a llegar a un punto en que nosotros podemos saber a qué temperatura está. Es decir, hasta 100 grados o hasta 50 grados. Y por eso es una comparación, siempre tenemos que comparar, no podemos saber por defecto qué temperatura tiene un objeto, siempre lo tenemos que comparar. Entonces, lo fundamental para poder entender el concepto de temperatura no es el objeto, es el termómetro, es el que estudia a qué temperatura están los demás objetos. Y esto origina la primera ley de la termodinámica, la primera ley, que es el concepto de comparación, pero el que origina al concepto de termómetro, la primera ley. La primera ley, o la ley cero, porque así le llamaron, las leyes base, dice lo siguiente, que si yo tengo un objeto A, que no sé a qué temperatura está, tengo un objeto B, y un objeto C. Y va a pasar lo siguiente. El A es el que no conozco y yo quiero saber. La ley 0 dice que si yo tengo un objeto B y lo toco con A, y yo me doy cuenta que después de mucho tiempo sigue teniendo la misma temperatura B, quiere decir que B tenía la misma temperatura que A. Sí o sí. Que va a tener la misma temperatura. Es lo que hablamos recién. Pero la ley 0 dice que si ahora a este objeto, que es el termómetro, el objeto B, el que toca el objeto, pues a ver, yo lo comparo con uno que yo sí conozco, ejemplo, yo C sí lo conozco, y C, por ese motivo, tiene la misma temperatura que B, entonces A es igual a C. Si B es igual a A y B es igual a C, entonces A es igual a C. La ley suena como muy tonta, porque lo único que te está diciendo es que si A es igual a B y B es igual a C en temperatura, entonces A es igual a C. No hay nada nuevo, matemáticamente no es mágico, es como obvio. Pero lo que te está diciendo va más allá. Lo que te está diciendo es que si tú quieres saber cuánto mide A, vas a necesitar algo que es B para poder medirlo y compararlo con algo que tú ya conoces. No es necesario que sea solamente C, puede ser D o E,
y lo que tú vas a comparar es decir, a ver, ¿a cuál más se parece? A este. Entonces su temperatura es D. Y eso es lo que hace el termómetro. Eso es lo que se logra. Y termómetros hay de muchos tipos. Cada día se van mejorando más. Hasta lo que más se ocupa por esto del coronavirus son los tipos de termómetros de láser o pistola. Una pistola que te apunta y lo que la gente le tiene miedo es a la luz. Esa luz es solamente para que la persona que apunta sepa dónde está midiendo. Es una luz, no mide, ni tampoco te va a irradiar. Porque si fuese eso, cualquier luz entonces estaría haciéndote daño. Lo único que está haciendo es mandando infrarrojos, y los infrarrojos no se ven y no hacen daño. ¿Por qué? Porque el control de la tele tiene infrarrojos. Los controles de la radio tienen infrarrojos, no se ven. Y lo que va a hacer es mandar una señal a un lugar que quiere saber la temperatura, que no la conoce, y esta va a devolverse y se va a comparar qué tanto cambió la onda, que después vamos a ver concepto de onda. Y dependiendo de cómo cambió, vamos a saber qué temperatura tiene el objeto. Pero para estar seguro de dónde estamos apuntando, porque puede ser que estamos apuntando no a la persona, sino que estamos apuntando fuera de la persona, o estamos apuntando la oreja a la persona, para ser más precisos, se apunta con una guía. Es una mira láser, nada más. Pero esa mira no te está midiendo, ni tampoco te está haciendo daño. Es el termómetro que se ocupa. También uno tiene que entender que esos termómetros hay de dos tipos. Hay termómetros que son superficiales, que solamente te miden la superficie, y otros que son más caros, que te miden realmente la temperatura del objeto. Lo más probable es que cuando uno vaya a la calle, vaya a un negocio, están usando el superficial. Eso es menos preciso porque solamente es la superficie. Tú puedes tener fiebre, pero si hace mucho frío, tu frente igual va a estar helada, porque está justo la piel de la superficie y no te está midiendo la temperatura interna. Entonces, ahí hay un margen de error que uno tiene que saber. Si uno quiere comprarse uno de esos termómetros, tiene que saber si es de superficie o interno. El primero que vamos a hablar es el primer termómetro que se conoce normalmente. A ver, espera, que se pegó. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Y es el termómetro que se conoce como de mercurio. ¿Por qué fue tan importante el de mercurio? No fue el primero, por si acaso. El primer, cuando se empezaron a estudiar estos conceptos de termómetro, los primeros que se probaron, lo más probable es que tuvieron que haber sido de agua o aceites. Agua, aceite y mercurio. Y vamos a explicar la diferencia y por qué se ocupa el mercurio. Aunque el mercurio no sé si la palabra es correcta, es venenoso, es tóxico. Eso, para nosotros. Nosotros, si tocamos el mercurio, puede envenenar nuestra sangre. Se adhiere a la piel, traspasa la epidermis y puede llegar a los torrentes sanguíneos. Y los podemos envenenar por mercurio y morir. ¿Pero por qué se ocupa? Porque el agua, como nosotros lo dijimos, vive en las temperaturas, en los rangos de temperatura, me refiero a que vive, es que los rangos para que sea líquido es de 0 a 100. Entonces, está justo en los rangos que nosotros medimos, que nosotros queremos medir. Si yo quiero medir a qué temperatura está un objeto, lo más probable es que está dentro de esa temperatura. Entonces, no somos capaces de ver si esta agua se dilata o no. Si se vuelve muy sólida, así ocupa, porque mientras, fíjense, si yo tuviera agua
y está líquida están separadas, es lo que habíamos dicho anteriormente. Pero si yo quiero ver que cambie de tamaño con la temperatura, tengo que hacer que las pelotas se junten, los átomos. Y ahí cambia el volumen. O a otra temperatura que se separen más, que casi sea gaseoso. Que se separen más estas líneas. Entonces, si yo quiero separar estos espacios que hay acá, tengo que hacer que el objeto varíe en esas temperaturas. Y el agua no lo logra. Ese es el problema que tiene el agua. Que cuesta mucho que se dilate. Entonces no es un buen medidor. De igual manera el aceite. Pero el mercurio, no. El mercurio, al ser un metal, no es un componente de la tabla periódica de los metálicos. ¿Qué es lo que pasa? Que a temperaturas dentro del rango entre 0 y 100 es muy fácil que se separen los átomos o muy fácil que se junten. Por lo tanto, es como que yo tuviera una olla en forma de tubito y este líquido es muy fácil que suba o que baje. Porque está ocupando menos espacio, están muy comprimidos los átomos o está muy dilatado y están muy libres los átomos. Y por eso se ocupa mercurio. Y por eso siempre en la parte de abajo del termómetro hay un cototito, como un circulito, donde ahí está el líquido sobrante. Ese líquido, si se va a expandir, va a poder lograr ocupar todo el termómetro. Y si se comprime, va a bajar mucho y va a estar acá en este pozo, como del almacenamiento. ¿Cuál es el problema? Es que eran de vidrio. Entonces el vidrio se podía romper, eran muy delicados. Pero se ocupan, hasta el día de hoy se ocupan. Unos termómetros cuando uno va al hospital, el más probable es que te midan ese, porque es el más preciso. Y así para medidas corporales. Preciso, entiéndase como rápido de medir y que te da en el rango de Celsius. Mide perfectamente 1 Celsius, 2 Celsius de diferencia. Pero si tú quieres decimales o no sé, 0,000 algo de precisión, no. No lo vas a lograr. Ahora que tenemos este aparato, que vamos a llamar termómetro, porque mide la temperatura, por eso viene termómetro, viene de termo, temperatura, dios de termos, el dios griego de temperatura, y metro, que es medida. Cuando nosotros medimos algo, viene del metro. Termómetro. Entonces es el objeto que mide la temperatura. Y de esa forma nosotros pudimos escalar. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de las personas que lo usaban, escalaban en 100 espacios iguales o otros lo usaban con 180 espacios. ¿Por qué? Eso es cultural. Los termómetros, estamos hablando de estos termómetros, sí tienen que tocar al objeto. Uno cuando va a las casas antiguas, a las casas de los marinos, tienen un termómetro grande como en la sala de estar. Y ese termómetro mide la temperatura de la pieza. Pero el termómetro de estos de hospital te tienes que tocar. Y por eso tienes que ponértelo debajo de la axila para que cubra totalmente la temperatura o en otros lados, que se cubra totalmente la punta. Dentro de la boca o dentro. Pero así, tocando solamente la superficie, no. Porque está midiendo también, ejemplo, yo tengo la piel y pongo el termómetro acá y mido la temperatura, no me va a servir. ¿Por qué? Porque está también midiendo la temperatura del aire. Entonces yo lo tengo que cubrir. Por eso se pone dentro de la boca, debajo de la lengua o debajo de la axila o en otro lado donde se cubra totalmente. Porque ahí está midiendo la temperatura corporal correcta. No basta con que toque simplemente. Porque ahí puede estar también jugando en juego el papel del ambiente. Los de cocina tienes que insertarlo, por ejemplo, en un pollo en la carne o sumergirlo dentro del líquido que quieres medir la temperatura. Entonces tiene que estar cubierto. Además de contacto, tiene que estar bien. El contacto tiene que ser total, por todos los lados posibles.
Y lo que va a hacer el termómetro, en el momento en que toca este objeto, es después de un tiempo, 10 segundos o 30 segundos, tener la misma temperatura que el objeto. Va a lograr la misma temperatura, porque está en contacto. Entonces, los átomos que están vibrando acá, de la piel, van a hacer vibrar a los átomos del mercurio. Y por lo tanto, estos van a vibrar a la misma resonancia y van a tener la misma temperatura. Y nosotros, por medio de nuestras comparaciones anteriores, decir, ejemplo, voy a inventar un termómetro. Yo voy a pescar un tubito, lo lleno con mercurio e inventar mi termómetro. ¿Cómo yo saber cómo va a medir la temperatura? Lo tengo que sumergir en agua, primero. Y cuando yo lo sumerja en agua y el agua esté hirviendo, yo marco dónde marcó el termómetro. Imagino que llego hasta ahí, lo marco. Después pesco el mismo termómetro y lo pongo en agua helada, con hielo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es 0, por la escala que inventamos. Entonces tengo de 0 a 100 y después divido en 100 partes iguales. Y tengo el termómetro de 0 a 100, perfecto. Por eso está escalado y graduado, por eso se llaman grados Celsius. Y así se inventan todos los termómetros. Uno puede inventar. Pueden haber termómetros de diámetro muy grande o diámetro muy pequeño o de otros materiales o otros grosores. Y tiene que siempre comparar, porque acuerda que cuando hacíamos la ley 0, siempre tendríamos que compararlo. Siempre comparamos el objeto B con un C, que ya lo teníamos calibrado. Y esta calibración es por medio del agua. A 100 grados Celsius sabemos que se empieza a evaporar. Y a 0 grados Celsius tiene hielo. O empieza a congelarse. Entonces ahí tengo el 0 y el 100 y divido en 100 partes iguales. Para la escala Celsius. Mientras que la Fahrenheit obtengo el mismo termómetro. Inventé el mismo termómetro con el mismo material y todo, pero lo voy a escalar de distinto. En vez de 100 partes iguales, lo voy a dividir en 180 partes iguales. ¿Por qué? Porque un número que era más divisible. 180 es más divisible de repente que 100. Y por eso se inventó el Fahrenheit también. Entonces, para usar la temperatura como una medida, la temperatura al fin y al cabo, voy a cambiar el color, es una medida, es un observable, es algo que podemos medir de un objeto, es información de qué tan frío o qué tan caliente está un objeto. Y esa temperatura la tenemos que escalar. Ese número que nos da, recuerden que siempre vamos a observar cosas del objeto, ese número lo tenemos que convertir en una escala. Cuando habíamos hablado de los metros o de los centímetros, tenemos que ponerlo en una escala. Y a esa escala se le conocen como Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Acá hay una foto de un termómetro que cambia el volumen del líquido. Entonces aquí el ejemplo te dice que está el mercurio. Está esa base más ancha en la parte de abajo para poder almacenar este líquido que puede subir o bajar, dependiendo de la temperatura que tiene. Tiene que ser vidrio y no puede usarse de otro material, además de porque se puede ver, porque no se forma esta capilaridad, que es un fenómeno que después podríamos ver, de que el objeto, los líquidos es más fácil que suban sobre el vidrio, no se pegan, no se adhieren al vidrio. También hay otros tipos de termómetros, además de los líquidos, que es el más normal que nosotros conocemos, que se pueden usar de mercurio o etanol o algunos aceites antiguos, estoy hablando de los primeros termómetros. También hay algunos que funcionan con gases en vez de líquidos. Pero al usar los gases, ya no estamos midiendo el volumen, porque esto, qué tanto llega arriba o qué tanto llega abajo el termómetro, lo que estoy midiendo es el volumen, porque conozco el ancho, conozco el diámetro y solamente estoy midiendo la altura. Pero en un gas, el gas va libre, recuerden lo que habíamos dicho, el átomo está libre, va para todos lados. Entonces lo que nosotros vamos a medir es qué tanto empuja el gas hacia afuera. Eso se le conoce como presión. ¿Qué tanto empuja? Y a estos tipos de termómetros, no se le conoce como termómetro,
se les conoce como manómetros, porque estudian la presión, pero igual sirven para medir temperatura. Y los que se ocupan al día de hoy son los eléctricos de resistencia, cómo varía la corriente por medio de la temperatura, o los ópticos. Y eso. Pero todos miden exactamente la misma idea. Esta vibración que tiene el objeto que quiero yo estudiar. Y lo comparo. Y lo tengo que comparar con una escala. Tengo el objeto, y vuelvo a decir, aunque sea repetitivo, tengo el objeto a una cierta vibración, y por medio de un instrumento que es el termómetro, ese instrumento yo lo tengo que comparar con una escala, con muchas comparaciones, y ver ese termómetro dónde es igual. Y si es igual a ese, entonces tiene esa temperatura. Pero necesito esta escala. Y esa es la escala térmica que se conoce, que puede ser Celsius, que es la que nosotros usamos, donde el 0 Celsius es cuando está el agua justo sólida, empieza a comenzar a estar sólido, es la transferencia entre sólido y líquido, y el 100 Celsius, que es justo entre estar líquido y estar gaseoso. Y está también la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit tiene otros puntos de comparación. La congelación del agua, que nosotros conocemos como 0, ellos lo conocen como 32 Fahrenheit. Y la temperatura de ebullición, que es donde nosotros la conocemos como 100 grados Celsius, ellos la conocen como 202 Fahrenheit. Como anécdota, por eso hay una marca de colonia que es 212, que es bien popular en otros países. Y es por eso, es la temperatura de ebullición de Fahrenheit. También, la diferencia que tiene los Celsius con los Fahrenheit es que no están divididos en 100 grados, están divididos en 180. Y acá hay una comparación, y esta es la fórmula muy importante que vamos a usar después. La fórmula que me compara tanto los Fahrenheit como los Celsius. Si yo tuviera, ejemplo, 30 grados Celsius, multiplico por 9, dividido por 5, y le sumo 32, y podría obtener la temperatura en Fahrenheit. ¿Por qué? Por lo que se habla recién. Hay una diferencia entre, primero, la cantidad de números que se divide. En vez de 100 se divide por 180 el Fahrenheit. Entonces de ahí sale el factor 9. Y como no parte en 0, sino que parte en 32, se le suman los 32. Y el 5 es por un escalar que hay. También uno puede obtenerlo al revés. Si yo tengo los Fahrenheit, ejemplo 212, multiplico por 5, primero le resto 32, disculpe, le resto 32, multiplico por 5 y divido por 9, y me tendría que dar 100 Celsius. ¿Cómo saber si estoy leyendo Fahrenheit o Celsius? F de Fahrenheit y C de Celsius. Y el grado, que significa que está graduado. Después vamos a ver que existe los Kelvin, pero los Kelvin no están graduados, entonces nos llevan este símbolo de grado que está acá en los otros dos. Solamente se pone 32K. Entonces, esa es la forma en que se puede medir un objeto. La temperatura en este caso, el observable que yo quiero. Y no es lo mismo Celsius que Fahrenheit. Imagínense que yo les digo, mira, en mi pieza hay 120 Fahrenheit. Y te dicen, oye, hace mucha calor, y realmente no es tanto. Porque tenemos que saber comparar, y por eso necesitamos estas tablas, para poder saber a qué temperatura estaría respecto a la otra. Para eso acá hay un ejemplo. Imaginemos que queremos convertir 19 Celsius a Fahrenheit. Queremos saber cuánto mide en Fahrenheit. Porque ¿qué es lo que pasa? Que después, cuando nosotros estemos trabajando en cualquier lado, dependiendo de lo que estudiemos o los destinos del universo,
los puede llegar una máquina que dice, o un objeto que dice, esto guárdelo a tal temperatura Fahrenheit. Y vamos a tener que saber cuántos Celsius, porque nosotros estamos acostumbrados en Celsius. Entonces, o al revés, queremos este objeto y lo vamos a mandar para afuera, al extranjero, y nosotros sabemos que esta muestra tiene que estar a 19 grados Celsius. Entonces, las indicaciones del correo tenemos que decir que tiene que estar a 19, pero como, no sé, lo mandamos a Inglaterra y no está en Celsius, está en Fahrenheit, tenemos que cambiar. Entonces, tenemos que usar la primera ecuación. ¿Por qué? Porque la variable que tenemos, en este caso son los Celsius, y lo que queremos obtener son los Fahrenheit. Entonces, estos 19 lo tenemos que multiplicar por el 9 y dividirlo en 5. Ese 19, multiplicarlo por 9, dividirlo en 5 y sumarle 32. 9 dividido en 5, eso es otra forma que también lo hace la gente, como que en vez de poner 9 dividido en 5, se lo sabe como 1,8. A lo que voy es que la temperatura Fahrenheit también tú lo puedes escribir como 1,8 por la temperatura Celsius más 32. ¿Por qué? Porque esto es 9 dividido en 5. Y simplemente multiplicamos los dos y le sumamos 32. Y el resultado va a ser 66,2 Fahrenheit. Entonces, mandamos al correo y decimos, esta muestra no puede, tiene que estar a 66,2 Fahrenheit. Y uno lo mira y piensa que es mucho, pero no. El 19 es temperatura ambiente, un poco más helado. O al revés. Imaginemos que lo llega un producto que dice que tiene que mantenerse a 66,2 Fahrenheit. Sabemos ya que tiene que dar 19, pero usamos la otra fórmula de comparación. Ahora estamos 32, multiplicamos por 5 y dividimos por 9. O todo esto es 1 partido en 1,8. Y el resultado va a dar 18,9. ¿Pero por qué? Por una aproximación. Por los números, por los decimales. Pero aproximadamente es 19 Celsius. Entonces se obtiene el mismo resultado. ¿Ya? Y por último, para terminar por hoy día, es la última escala, que no está graduada. Y es lo que habíamos hablado en clases anteriores. ¿Qué es lo que pasaba? Que experimentalmente uno puede medir en los gases, puede medir la temperatura versus la presión. Ejemplo, a 100 grados Celsius yo puedo saber qué presión en una pieza, imagino que tengo un cubito, acá una caja, y pongo adentro, pongo un gas. ¿Por qué un gas? Porque es más fácil de poder estudiar. Nitrógeno, oxígeno, helio. Y esta cajita yo la caliento. Entonces la voy calentando con fuego o con ahí medidas mejores para poder medir. Y mido, como le estoy aumentando la temperatura, ya entendemos que va a aumentar la temperatura, los átomos se van a empezar a separar. Y como se van a empezar a separar, van a empezar a empujar. O más fuerte o menos fuerte, dependiendo de la temperatura. Entonces yo puedo medir la presión. ¿Qué tan fuerte empujan estos átomos a las paredes? Entonces acá tengo el helio, acá tengo el oxígeno, acá tengo el nitrógeno, y van a empujar a distintas fuerzas, distintas presiones. ¿Por qué? Porque son distintos átomos. Tienen distintos tamaños, distintas composición, cantidad de neutrones, ocupan menos espacio, algunos átomos son más grandes, otros más pequeños. Todo eso juega a favor. Y volvemos a hacer el experimento, pero con otra temperatura y con otra temperatura. Y se dieron cuenta en esos tiempos los físicos, Otto y también Kelvin, que si yo unía la barra de nitrógeno, el punto final llegaba exactamente igual que el del oxígeno y el de todos los gases. Llegaban a un punto en común. Y ese punto era menos 273,15 grados Celsius. Entonces él se preguntó, ¿qué pasa a esa temperatura? ¿Qué pasa a los 273? ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Qué pasaría a los 280?
Y teóricamente él se dio cuenta, Kelvin, que no puede ser más bajo que eso, porque ya la presión sería cero. No puede ser una presión negativa. Entonces a esa temperatura, dijo, teóricamente esa es la temperatura más baja que puede haber en el universo. 273,15. Pero como era un número más o menos feo, dijo, a esa temperatura yo le voy a poner 0, porque nada puede ser más bajo que eso. 0 Kelvin. Y ahí se encontró la relación. Y la relación es esta. Es simplemente sumar el 273,15. ¿Por qué? Si yo tuviera menos 273,15 Celsius, eso es 0 Kelvin. Entonces, si yo ese número lo resto por el mismo número, me da 0. Si yo quiero saber cuánto vale 0 Celsius, simplemente tengo que sumar eso. Es una ecuación lineal, es una línea. Por eso la ecuación es muy simple, es sumar. Y ahí obtendría yo el resultado. Y eso es porque se usaba la escala Celsius. Hay que agradecer que Kelvin, por lo menos cuando hizo este experimento, usó la escala Celsius. Porque si no hubiera sido la Fahrenheit, hubiera sido distinta la fórmula. Habría que transformarlo a Fahrenheit y después a Kelvin. Nosotros, como usamos Celsius, simplemente es muy fácil el cambio. Se ocupa simplemente esta fórmula. Y nada puede ser más bajo que esa temperatura. No puede existir el menos 10 Kelvin. Es 0. ¿Qué tan bajo hemos llegado con las máquinas que hemos usado hasta el día de hoy? Hay una comparación que siempre me gusta hacer, que es, imaginemos que la distancia que hay desde acá, desde Chile, o pongamos Valparaíso, hacia, no sé, Europa, pongámosle París, eso sería la temperatura 0, pongámosle, la temperatura 0 Kelvin, y la de París es temperatura ambiente, 24 Celsius. ¿Qué tan cercano hemos llegado? Al grosor de un lápiz mina, un lápiz grafito. Así de cerca hemos estado del 0, pero no hemos llegado al 0. Con una precisión de 0,000 millones de 0, pero no hemos llegado al 0. Hay teorías que dicen que no se puede llegar al 0. Hay un documental que yo les recomiendo, que está gratis en YouTube, y que se conoce como cero absoluto. Cero absoluto. Cero absoluto, pero documental. O la carrera. Carrera. Esta. Cero absoluto, la carrera al cero absoluto. Son dos partes. Y ahí refleja totalmente esto que estamos hablando de la temperatura. ¿Cuáles son los estados sólidos, gaseoso, condensado? ¿Qué le pasó a Kelvin cuando descubrió? Y la carrera, de quién llegaba primero al cero o quién descubría primero el cero. No es tan fácil la ciencia. Uno piensa que él descubrió la ecuación y no. Hubo peleas de por medio, gente que murió. Véanlo si les interesa. Es Carrera al Cero Absoluto. Son dos partes. Un buen documental. Y uno ahí aprecia, ejemplo, yo cuando la vi aprecia esto de congelar las cosas. Cuesta demasiado congelar las cosas. Bajar la temperatura. No cuesta subirla, pero sí cuesta bajarla. ¿Ya? Recuerden que esta guía está subida en el aula. Por si acaso esta plantilla está subida en el aula. Por si quieren retomar este ejemplo. Y lo vamos a dejar hasta acá. Entonces vimos tanto el concepto de termómetro, para qué servía el termómetro, y la escala de temperatura. Kelvin, Fahrenheit y Celsius. Recuerden que esta clase igual está grabada, se va a terminar de grabar y hoy día se va a subir un rato más al canal para que la puedan ver. ¿Ya? Recuerden que la próxima semana no hay clase, que es la semana libre, y cualquier duda pueden mandar un correo y se les contesta lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, cuídense, que les vaya muy bien la próxima semana, disfruten y nos estaríamos viendo de vuelta. Chao, chao.
Chao, chao. Profesor. Ya, profe.